filtración. La Comisión de Papeles de Panamá se inicia en junio del año pasado. A partir de la filtración internacional famosa de Mossack Fonseca, se filtran muchos nombres de deportistas, directores de cine y grandes propietarios de diferentes países, y también hay un capítulo boliviano. Si recuerdas, fue como en mayo la filtración. En junio se constituye la comisión para investigar una problemática que había sido ajena al Estado y a la opinión pública boliviana, que es qué son los paraísos fiscales. Nosotros empezamos en junio, dividimos la investigación en 4 partes. La primera, invitamos expertos nacionales e internacionales para que nos den más herramientas para entender la problemática. La segunda parte, convocamos instituciones estatales, Impuestos Internos, Banco Central, ASFI, para que nos digan qué herramientas tenían para combatir los paraísos fiscales y qué habían hecho a partir del conocimiento de la filtración. Un tercer momento es el estudio de los casos. Establecemos una serie de criterios para determinar del universo muy amplio de más de 500 casos, cuáles íbamos a estudiar en profundidad. Y ahora estamos en el cierre, que es el informe final, que aprobamos mañana. Ya, digamos, ha tenido más relevancia mediática el caso de la familia Marinkovic, que lo tratamos hace como 3-4 meses, y ya en el cierre el caso de Acapana, que es la empresa que parte de la familia Doria Medina abre en Panamá para operativizar la venta de acciones de Soboce el 2005 a su socia en ese momento, una empresa mexicana. Así están las cosas. Cecilia, está el diputado Canelas con nosotros. Le agradezco al diputado Canelas, ¿no? Lo que se va a recomendar en el marco de esta comisión, diputado, que finalmente va a entregar, este informe, y lo que se va a recomendar a impuestos, ¿qué es? O sea, ¿qué se va a recomendar a impuestos y cuál será la resolución de la comisión en este sentido, y después de las declaraciones que hiciera este personero de la empresa mexicana? Bueno, nosotros tenemos, si quieres, 2 grandes objetivos como informe final de la comisión. Primero, una propuesta de ley, una ley para dotar al Estado de mejores condiciones y herramientas para luchar contra los paraísos fiscales, entendiendo que es un problema para nuestro Estado que buena parte de los capitales de los ricos del país se vayan a Bahamas, a las Islas Vírgenes o a cualquiera de esos territorios con muy baja, carga impositiva, mucho oscurantismo, muy poca transparencia. Creemos que eso es dañino para la economía nacional, es dañino para la hacienda pública, y vamos a hacer una propuesta de ley para tener mejores recursos, y también una propuesta de mejoramiento institucional, de rediseño de algunas instituciones y fortalecimiento de otras para ser más efectivos. Y una segunda parte, que son los casos que hemos estudiado en detalle. Las conclusiones de esos casos te permitirán ver cuáles de estos se van a impuestos internos, cuáles se van a la UIF, y en los que hayan, más sustento de posibles delitos o indicios de delitos, se irán a la Fiscalía. En el caso en concreto de Doria Medina, hay 2 versiones contrapuestas. La familia Doria Medina argumentó a finales del año pasado, principios de este año, que ellos en 2005 vendieron casi el 47% de sus acciones a la empresa mexicana Chihuahua. Para ello, parte de la familia Doria Medina y un estrecho colaborador de Samuel Doria Medina, el señor Armando Gumucio, que estuvo en nuestra comisión, constituyeron una empresa en Panamá que se llamó Acapana. Para hacerlo corto, ellos argumentan que hicieron esa transacción por $100, por ponerte un monto, y que sobre esos $100 pagaron impuestos a la hacienda pública boliviana. Pero aparece la denuncia de la vicepresidencia en enero, posteriormente hace un mes Impuestos Internos viene a la comisión, y ayer viene el representante de la empresa mexicana que eran sus socios. Vicepresidencia, Impuestos Internos y el socio mexicano tienen una versión diferente. Dicen que la transacción no fue por $100, sino fue por 400, y que deberían haberse pagado impuestos por los 400. Primer detalle. El representante mexicano también dice que, a diferencia de lo que declaró Samuel Doria Medina, no se abre la empresa en Panamá a petición de los mexicanos. Los mexicanos dicen que ellos no pidieron eso y que más bien fue la familia Doria Medina la que abre la empresa en Panamá. Y tercera cosa que es relevante, el representante mexicano dice que la operación de la transacción entre Soboce, la empresa abierta en Panamá, y los mexicanos
Toda se realiza a lo largo de 3 semanas en La Paz, en Bolivia, en las oficinas de Soboce, que el mexicano dice que conoce, que están en la calle Mercado. Y hay un elemento más, y con eso termino de redondear la explicación. Hay evidentemente estas dos versiones contrapuestas y ahí está la discrepancia que nosotros vamos a intentar resolver de manera preliminar antes de mandarle el informe a Impuestos Internos y a la UIF. Pero como es lógico en este tipo de transacciones, hay un contrato, hay algo escrito. El contrato de la transacción, el 2005, realizada entre Acapana, Soboce y los mexicanos. Ese contrato está en Bolivia, porque Soboce, actualmente en manos de capital peruano, Soboce le manda ese documento de 2005 a la Autoridad de Empresas Boliviana. Y ahí ya no son versiones, ya no es la versión de Doria Medina o la versión de los mexicanos. Ahí viene un monto, y ese monto se parece más a lo que dijo Doria Medina, y en ese caso la transacción fue por $100, está bien haber pagado 20 para los impuestos, o bien el monto se parece más al monto que dicen los mexicanos, que dijeron ayer que fue sensiblemente mayor al declarado por Doria Medina, y en ese caso se deberían haber pagado mucho más que $20 de impuestos. Nosotros vamos a enviar este informe a la UIF y a Impuestos Internos, con la sugerencia de que la UIF y Impuestos Internos le requieran a la Autoridad de Empresas ese documento, ese contrato, para resolver más o menos quién no está diciendo la verdad. Bueno, y evidentemente, si es que hubiera la necesidad, se va a determinar si es que solamente es un pago de impuestos, si es que el tema tiene que ir a la vía penal. Claro, eso ya excede nuestra competencia, porque solamente nosotros mañana entregamos el informe. Para nosotros no es tan importante Samuel Doria Medina, para nosotros es más importante hacer una propuesta integral de lucha contra los paraísos fiscales, porque consideramos que eso es muy dañino para el país. Que además tú seas político, que además hayas candidateado para ser presidente, y a la vez que candidateas para ser presidente hayas abierto una cuenta en un paraíso fiscal, yo creo que es censurable y reprobable, pero ya lo dirán otras instancias. ¿Y ahora qué de la versión de Doria Medina? Doria Medina dice, no, esta es una acción política, esto es una persecución política, están tratando de desinformar para desviar algunos otros temas. ¿Qué hay de eso? A mí me parecen malos argumentos, y en realidad el que tiene, si uno tiene la verdad de su parte y tiene los datos para probarlo, no asume una actitud, digamos, equivocada como la que tiene el señor Doria Medina. Los argumentos, la mayoría de los argumentos que he intentado explicar hoy son equivocados o son mentira. Una de las cosas que él ha dicho, que lo ha dicho públicamente y que lo puso ayer en Twitter, es que nosotros no lo convocamos a la comisión. Eso es mentira. Yo tengo aquí la carta que le enviamos a su casa, viene la carta con la recepción de el 8 de septiembre del 2017. ¿Ahí está la carta? Sí, a las 9:43 de la mañana le enviamos el cuestionario, y el policía que está, uno de los policías que están en la puerta de la casa particular del señor Doria Medina, registra la recepción. Solo mandamos ese cuestionario y no hay otra copia. En la sesión de comisión vino el señor Armando Gumucio. No creo que el señor Armando Gumucio haya estado paseando por la Plaza Murillo y decidió entrar a dar las explicaciones a nombre de la familia Doria Medina sin que la familia le haya pedido. El señor Gumucio estuvo en la comisión. El señor Gumucio, junto con 2 hermanas de Samuel Doria Medina, es quien abre la empresa en Panamá, y está en nuestras actas, que no voy a mostrar tampoco, que el señor Gumucio habla a nombre de la familia. Entonces, primer argumento falaz, es él el que intenta politizar la comisión. Primer argumento débil, te hemos convocado, está la prueba y está el representante de la familia. Segundo, él ha dicho que una de las pruebas de la politización es que un periódico masista como La Razón lo llevó a la portada. El Deber lo llevó a la portada, Página 7 lo destacó en portada, Los Tiempos lo destacó en portada, porque es un asunto relevante, no porque Samuel Doria Medina sea opositor al gobierno, sino porque un posible presunto, yo no he hecho ninguna acusación a este señor, pero un posible presunto gran fraude impositivo es noticia, y lo llevaron muchos medios. Segunda mentira. Y tercer argumento, para no seguir extendiéndome, el tercero es que él ha dicho que nosotros ponemos en riesgo incluso su condición de vida
porque estamos hablando de mucha plata y de él, y eso podría volverlo objeto de un secuestro. Doria Medina hace meses le contó al país que gastó $40 millones en los Tajivos, hace 2 años que ganó 300 millones con la venta a los peruanos de Soboce. No creo que haya estado incitando al secuestro. En ese caso yo creo que es él el que tiene un interés de politizar. Nosotros no queremos hablar solo de Samuel Doria Medina. Cecilia. Sí, diputado, ¿usted le puede explicar al país por qué intervenir con una empresa o con un offshore en Panamá es ilegal en nuestro país? O sea, ¿por qué este tipo de acciones son ilegales o por qué se puede apuntar a una ilegalidad en esto que tiene que ver con lo empresarial y con lo económico? Sí, mira, hay una de las, entre comillas, defensas, es una verdad de perogrullo. Es lógico que abrirte una cuenta en Panamá o una cuenta en Bahamas no supone un delito en la normativa boliviana, eso es evidente. Abrírtela en Francia tampoco supone un delito en la normativa boliviana. No importa el hecho de que tú te abras una cuenta. El tema es, ¿por qué eliges tú abrirte una cuenta en Bahamas, donde no te van a preguntar nada, donde tú puedes no aparecer, donde no te piden quiénes son tus accionistas, donde no te piden que declares beneficios? Es decir, te la abres en un lugar lejano, con el que Bolivia prácticamente no tiene relación comercial, pasa lo mismo con Panamá, y donde no te van a preguntar nada, donde el oscurantismo y la falta de transparencia es la condición para abrirte una cuenta. Ahí uno ya empieza a decir, obviamente no es delito abrirte una cuenta en Panamá, pero si tú has hecho eso y en lugar de ir a Francia, donde te van a preguntar todo, usted es el propietario, cuáles son sus beneficios, has elegido abrírtela en Bahamas, en Panamá o en las Islas Vírgenes. Cabe la sospecha, y la evidencia es muy clara en ello, de que casi nadie que ha cumplido sus obligaciones en su país elige un lugar tan extraño, tan lejano y con tan pocas garantías para llevar sus capitales allí. Entonces no es el problema de abrirte una cuenta, es el problema de la trayectoria del dinero y de la voluntad que uno tiene al llevarse su cuenta a Bahamas. Los ricos en el mundo, y en eso Bolivia no es una excepción, creen que llevarse su plata, sus capitales a Bahamas es un privilegio de los ricos y que solamente el trabajador que tiene una peluquería y que le cae impuestos una vez a la semana, que tiene, no sé, lo que sea, un consultor y que lo fríen a impuestos, son los que tienen que pagar. Y de pronto los ricos dicen, yo me lo llevo a Bahamas y a mí que no me pregunten. Por eso queremos hacer una ley. Es una obviedad que no es un delito abrirte una cuenta en Francia o en Panamá. El tema es la trayectoria del dinero y la voluntad que tienes tú cuando te lo lleves a un lugar tan oscuro y tan poco claro. Y en este caso, ustedes van a enviar y decían van a remitir las recomendaciones tanto a impuestos en el país como a las instancias que sean necesarias por el caso del señor Doria Medina después de lo declarado por el representante de la empresa Chihuahua. Al remitir esta documentación, ¿cuál sería el objetivo de hacerlo? O sea, ¿y cuál podría ser, en este caso, delito o cuál podría ser la observación en realidad en el tema del señor Doria Medina? Si nosotros hubiéramos encontrado evidencia suficiente para identificar posibles delitos, en el caso de Samuel Doria Medina, habríamos enviado el informe al Ministerio Público. Eso no es así. Nosotros no hemos encontrado evidencia suficiente que diga este señor ha cometido algunos delitos, delitos tributarios, delitos penales. Eso no es así y lo hemos explicado a lo largo del día de hoy. Lo que sí es verdad es que en esa controversia que yo he planteado, de una información que dice que la transacción fue por un monto y que él honró sus tributos en relación a ese monto, y otra información de los ex socios mexicanos de impuestos y de la vicepresidencia que argumentan que no, que el monto fue mayor y que por lo tanto los impuestos deberían haber sido mayores, nosotros no podemos zanjar eso porque no vamos a acceder nosotros al contrato que decía al principio. Entonces las instancias pertinentes son dos: impuestos internos y la unidad de investigaciones financieras, las que tienen que continuar en base a lo que hemos recopilado y sobre todo conseguir ese contrato y resolver qué tipo de faltas, si es que hay delitos, qué tipo de multas, o si no hay ninguna. Si el contrato dice que Samuel Doria Medina declaró la verdad, pues ahí se acaba el tema. Bien. Diputado Manuel Canelas, gracias por esta información. Bueno, importante el trabajo que ha desarrollado esta comisión que investiga los papeles de Panamá y que han encontrado aparentemente este tipo de información que todavía se está investigando ya en la recta final. Cecilia.
Bien, César, muchísimas gracias, diputado, por haber conversado con nosotros. Sin duda alguna, nos vamos a enfocar próximamente en este tema de la ley, y usted lo apuntaba muy bien, porque la ley va a ser importante para, evidentemente, no evitar estas observaciones que ustedes hacen al tema del manejo económico, no solo en Bolivia, sino en otros países. Solo para apuntar, diputado, y brevemente, por favor, ¿en qué otros países existe una normativa legal similar que regula este tema de abrir cuentas en paraísos fiscales como Bahamas y Panamá? ¿En qué otros lugares, en qué otros países? Muchos. De hecho, hay un consenso entre organismos económicos de regulación mundial como la OCDE o economistas como Stiglitz, Piketty, que llevan mucho tiempo diciendo que los paraísos fiscales son una anomalía que perjudican sobre todo a los países desarrollados. Para nosotros un modelo ha sido Ecuador. En la comisión tuvimos al exministro de Exteriores ecuatoriano, asambleístas ecuatorianos, y el Ecuador es uno de los modelos que tiene una normativa y una institucionalidad que desincentiva el traslado de capital a paraísos fiscales y en otros casos lo sanciona de manera más severa. Te pongo un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, en el Ecuador, si tú tienes una empresa de plátanos, y es una empresa legal, ordenadita de plátanos, si tú vendes esos plátanos a las Islas Vírgenes, así sea verdad que van a consumir plátanos en las Islas Vírgenes, no puedes tener beneficios tributarios que si tú vendieras esos plátanos a la Argentina. El Estado ecuatoriano te ayuda a pagar menos por vender esos plátanos a un Estado, digamos, serio, no considerado un paraíso fiscal. Pero si tú comercias tus plátanos con Bahamas, pues yo no te voy a dar una mano y te va a costar un poco más. Muchas gracias, diputado. Bien. Queda claro. Gracias, diputado Manuel Canailas, diputado del Movimiento al Socialismo, por estos minutos, por brindarnos este información. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por estos minutos, ha sido muy amable. Siempre compartir con ustedes, con todo el país, la información, las noticias. Vamos con nuestro resumen de la jornada.